Muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que hoy ya están listas. Un día más que el Señor nos permite estar aquí, transmitiendo desde la iglesia La Peña de Oreb Saltillo. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él nos ha guardado y nos ha cuidado y nos ha librado de todo peligro, de toda enfermedad, de toda trampa del diablo. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es nuestro Dios grande y poderoso en el que nosotros hemos confiado. Gracias a Dios por sus vidas y vamos a dar inicio a este servicio leyendo en Mateo 28, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense qué tremendo es esto. Jesús había resucitado ya y le había dicho a sus discípulos que fueran a este lugar donde los iba a ver, donde iban a hablar. Y fueron ellos y le adoraron, pero dice la palabra que algunos dudaban. Qué tremendo esto, porque habían estado 3 años con el gran maestro. Habían estado con él viendo milagros, viendo prodigios, viendo señales, pero algunos aún dudaban, dice la palabra del Señor. Nosotros estamos hasta el día de hoy aquí y hemos visto muchos milagros que el Señor ha hecho día tras día, simplemente un día más, que hay veces que no valoramos, pero es un milagro más que el Señor nos permite ver en nuestras propias vidas, en nuestra propia familia, en nuestros propios hijos, familiares, en nuestros amigos que vemos alrededor. Y aún así nosotros dudamos. Hay algo muy importante que el Señor nos habla y nos dice, que nosotros tenemos que esperar, ser pacientes y ver que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, que su palabra tiene poder y se va a cumplir en nuestras vidas. Vamos a ver en Lucas, vamos a leer en Lucas 24, 49. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermano, espere tranquilo, porque esto pronto terminará, porque mi Dios Todopoderoso nos tiene guardados, nos tiene esperando que el poder de su Espíritu nos traiga esa certeza y ese convencimiento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que quite toda duda de nuestra mente, de nuestro corazón, y que nosotros podamos estar confiados, que quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, todo temor, toda duda de que el Señor está obrando, de que Él está preparando cosas grandes y maravillosas que nos va a permitir ver. Y a lo mejor usted no se da cuenta, pero Dios está obrando en el carácter de cada uno de nosotros, está obrando en nuestra familia, en nuestros hijos, está obrando en nuestros matrimonios, está obrando en nuestros trabajos, porque muchas veces no valoramos todas las bendiciones que Dios nos ha entregado. Y este momento de prueba es momento en que Dios está obrando y está haciendo grandes cosas, grandes situaciones que están cambiando y que nosotros estábamos pidiendo, que estábamos esperando que el Señor actuara. Vamos a hacer una oración y después vamos a escuchar unos cantos de alabanza al Rey de Reyes. Cierre sus ojos y háblele al Señor. Háblele y pídale que quite toda duda, toda dureza de su corazón y solamente descanse en Él. Quite todo miedo, porque su Dios está con usted. Y si Él está con usted, ¿quién puede estar en contra suya? Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, estamos aquí nuevamente delante de ti, delante de tu presencia, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, porque tú eres el que nos ha sostenido, Señor, en el hueco de su mano, Señor, porque tú eres, Señor, no nosotros.
Padre, nosotros somos dependientes de ti, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, quita de nosotros todo temor, todo miedo, Señor, toda duda, Padre, que quiera venir, Señor, a apartarnos de ti, Señor. Padre, bendiga, Señor, en esta hora a cada persona que hoy ya está lista, Señor, para recibir esa bendición grande que hoy tienes para ellos, Señor. Padre maravilloso, Dios Todopoderoso, nosotros hemos confiado en ti, Señor, y esperamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno, Señor, nos fortalezca, Señor, y nos ayude a esperar en ti, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a escuchar unos cantos de alabanza. Cierre sus ojos, prepare su corazón y cántele al Rey de Reyes. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor, para ti, Señor. Te alabamos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja
lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya, Señor. Padre, te alabamos, mi Dios, te alabamos, Señor. Alabe a su Dios, alabe a su Rey, porque Él es bueno y Él está abriendo el camino y lo está preparando para que nosotros salgamos libres, confiados, protegidos en nuestro Rey de Reyes. Nosotros vamos a ver lo que Dios está haciendo, vamos a ver sus señales, sus prodigios, sus milagros. Así que, mi hermano, dele gracias a Dios cuando usted esté pasando por prueba. Dele gracias a Dios por cada situación difícil. Dele gracias a Dios porque va a permitirle ver su gloria, va a permitirle ver su poder manifestado en sus vidas. Gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. Padre, bendiga su palabra, Señor. Bendiga, Padre Santo, al pastor Darío Núñez que la traerá, Señor, que hablará, Padre Santo, su palabra. Esté atento a la palabra del Señor. Esté atento a lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Dios le bendiga. Gracias a Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Que Dios nuestro Señor le guarde. Es una oportunidad más de alabar y de bendecir el santo nombre de Dios nuestro Señor. Es una oportunidad que Dios nos está brindando para conocer qué es lo que Él quiere. En esta semana, muchos lugares se han abierto a sus actividades cotidianas y necesitamos pedirle al Señor que ayude a su pueblo, porque la necesidad, la carencia está obligando a los negocios a abrir, buscando el sustento, buscando el mejoramiento de su economía. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios nuestro Señor. Vamos a levantar una pequeña oración. Amados Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias le damos, Señor bendito y Padre maravilloso,
por todo su amor, por toda su bondad y por toda su misericordia. Gracias le damos, Señor, por todas las personas que hoy, Padre, se conecten por medio de su internet, Padre Santo, para saber, para escuchar de usted. Saludamos a nuestro hermano Miguel Ángel Pacheco, Pati Vargas, Malena López, Lupita García y Lupita Martínez, que ya están con nosotros conectados. Y a todos aquellos que hoy nuevamente nos brinden el favor de su atención, al ingeniero Acosta, a su esposa Adelina, su hijito Javier allá en el Perú, Tere Verástegui, Conchita Martínez, a Yuyi Vallejo en la Ciudad de México, la Güeris Ramos, Malena López, el contador Vanegas, Fanny Mondragón, Josín Delfín allá en Veracruz, Yuyi Vallejo, Gaby Colunga en Monterrey, Dinora Pliego en Veracruz, Puerto, Rosa López, bienvenida, que Dios nuestro Señor les bendiga. Al final estaremos saludando a todos, ¿verdad? Los que hoy nos hagan favor. La licenciada Patricia Vargas, que Dios le bendiga, su esposo Arturo de la Garza. El tema de hoy tiene que ver mucho con los juicios del Señor, tiene que ver mucho con todo lo que Dios ha hablado desde siempre. La palabra del Señor dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Dios siempre se ha caracterizado por avisar, por advertirnos, por decirnos lo que va a suceder. Dios es un Dios tan amoroso que no hace acepción de personas. Esto tenemos que tomarlo en el contexto amplio, en un sentido lato, no estricto, en un sentido amplio. Dios ama al más ruin de los pecadores, no ama el pecado, no ama la condición en la que está viviendo un pecador, pero ama al pecador. Entonces, hoy vamos a traer hasta aquí al altar del Señor su bendita palabra, esperando que ésta llegue a su corazón y entienda que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es lo mismo que ahora en este 2020, que la gente le ha dado a llamar, es exactamente lo mismo que está sucediendo. Hay un doctor en México que se ha hecho famoso por sus anuncios en la prensa, por sus anuncios en la prensa escrita, en la televisión. Y no está de todo mal. Hay veces que tenemos nosotros la costumbre de herir sin fundamento. Pero hoy vamos a ver lo que Dios dice. Y vamos a pedirles, vamos a hacer una lectura larga del libro del Éxodo en su capítulo 9, Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 26. Vamos a leerlo y luego vamos a ir desglosando cada uno de los versos. Espero que ustedes tengan su Biblia ya a la mano. Esto es mejor que el detente, ¿eh? Esto es la única solución. La palabra santa de Dios. Fíjese bien lo que dice la Escritura. El subtítulo o el título de estos textos es la séptima plaga, el granizo. Dice así, versículo 3 en delante. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, ¿quién? Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, hay una razón, para que me sirva. Versículo 14, porque yo, ¿quién? Jehová, yo, enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, pero no nada más a ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, por una razón, para que entiendas
que no hay otro como yo en toda la tierra. Versículo 15. Porque ahora yo extenderé, otra vez yo. No, por favor, necesitamos entender, no es un ángel, no es un principado, no es ninguna potestad, no es el hombre. No, dice Jehová, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Este es un mensaje para los líderes mundiales. Este es un mensaje para los gobernantes. Algunos son tercos, necios, atrevidos, prepotentes, impositivos, mañosos, falaces, sin probidad. Otros son buenos. Pero dice aquí la palabra, pero ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y luego dice una realidad bien tremenda que los gobernantes deberían de tomar en cuenta. Muchos creen que por su linda cara, por su verborrea, otros por sus componendas, otros por sus relaciones, otros por su carisma, piensan que ellos llegaron al poder. Pero la palabra del Señor, que es más certera que cualquier medio de comunicación o consulta publicista, dice así: y a la verdad yo te he puesto, yo, Jehová Dios, te ha puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y esto no lo vas a poder impedir. De una u otra manera, la gente se va a volver a mí. Y tú lo vas a ver. Ve al versículo que sigue, 17. Nos vamos a ir hasta el 26. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas, es decir, la profecía bíblica, ojalá los cristianos predicadores que se dedican a decir tontería y media diciendo que profetizan, entiendan esto. Mañana a estas horas, yo, es decir, es preciso y es conciso, yo, y va a ser mañana, y va a ser estas horas, y va a haber granizo muy grande, muy pesado, como nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Hay una precisión absoluta, total, clara, evidente. Y luego dice, yo, y va a ser esta plaga. Olvídese con las profecías de los profetas de la antigüedad que vienen hasta con claves y a lo mejor quiso decir esto y a lo mejor quiso decir otro. No. Dios cuando manda una palabra la manda precisa, definida, clara, diáfana. Y luego le da una advertencia llena de amor, pero al final una advertencia. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, para que todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa y no se esconde en su casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Esta es una advertencia. Quédate en casa. El juicio no ha terminado, La pandemia no está domada. No es cierto. Te pueden decir miles y miles de cosas, pero los enfermos que están en las clínicas y en los hospitales te van a decir absolutamente la verdad. Vamos al verso 18, estamos en el 18. 19. Entonces dice, y todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido en casa, el granizo, la plaga de granizo, caerá sobre él y morirá. ¿Dónde es que tiene que estar? En su casa.
Ahora, esto tiene dos connotaciones que ahorita vamos a ver. Mas el que no puso su corazón, en su corazón, la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. ¿Quién? El que tuvo temor de la palabra de Dios. Fíjese bien. Por favor, no quiero ofender absolutamente a nadie. Pero hay algo muy importante. Una cosa se llama fe y otra la imitación de fe que se llama atrevimiento, temeridad e imprudencia. Es Dios. Dios les pudo haber dicho, pueden salirse, al cabo yo estoy con ustedes y el granizo no los va a tocar, ¿sí? Como la canción de esa del rock and roll, de la Popotitos, que pasaba la lluvia y no se mojaba. No, aquí la palabra es que Dios mismo les está diciendo, quédate en tu casa. Versículo 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Versículo 22, vamos al 22. Y Jehová le dijo a Moisés, Dios lo pudo haber hecho con su propia palabra, pero Dios está demostrando la autoridad y la potestad que Él mismo le regala a los siervos del Señor para hacer lo que del Señor están escuchando y no lo que de su mente o su propia conciencia quieren hacer. Hay diferencia, porque una cosa es oír la voz de Dios y hacer lo que Él me está pidiendo que haga, porque entonces voy a tener todo el respaldo de Él, o oír la voz de Dios y hacer lo que a mí se me viene en gana, porque entonces no voy a tener respaldo de Dios. Entonces, en el verso 22 dice, y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre la hierba del campo en el país de Egipto. Versículo 23. Y Moisés extendió su vara al cielo. ¿Quién lo hizo? Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo aquí tengo mi vara. Ojalá un día Dios me hable así como a Moisés, aunque disto mucho de llegar a la estatura del siervo de Dios. Ni siquiera a las sandalias de Moisés. Pero esta es ahora la vara. Extiende ahora tu vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues, verso 24, granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Ahora, ¿qué sucedió? En el versículo 25 dice la Escritura, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Versículo 26, y esto es muy importante. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Qué tremendo! Eso es fe. La fe actuando en el sentido correcto y no la fe a la inversa. La fe a la inversa hubiera sido, no, yo soy hijo de Dios, estoy bajo la gracia, yo me voy a meter debajo del granizo y ningún solo granizo del tamaño de una pelota de béisbol o más grande me va a golpear a mí, porque dice la Escritura que desgajó los árboles. Esa es una fe a la inversa. Pero la fe verdadera es aquella que escuchó la palabra de Dios y que le dijo, métete a tu casa. Bueno, yo me meto en casa. Le obedecí, le creí, y los hombres, aún los de Egipto que le creyeron a Dios, estuvieron a buen recaudo.
Y en la tierra de Gosén, dice la Escritura, no hubo granizo. ¿Qué hizo o qué impidió que el granizo golpeara a los hombres, al ganado? Bueno, pues que estaban en refugio. ¿Sí? Pero más allá de que estaban en refugio, lo que los cuidó, lo que los protegió de esta pandemia fue la obediencia y la fe para creer todo lo que Jehová les había dicho, para obedecer su palabra. Entonces, esto es una situación. Aquí, entonces, estamos viendo que este mensaje estaba dirigido al faraón de Egipto, como líder, como gobernante. Estamos viendo también la necedad y la terquedad en el corazón del faraón de Egipto. Hay muchos líderes que son necios y tercos, creen que juegan a ser dioses. Aquí no hay ninguna solvencia moral que te proteja. Aquí lo único que nos puede proteger es la palabra bendita del Señor, puesta en nuestro corazón para obedecerla, por medio de la fe. Entonces, el faraón de Egipto no deseaba de ninguna manera dejar salir al pueblo. No era fácil. ¿Por qué? Porque tenía mano de obra gratis, porque tenían las mujeres mismas de los hebreos, porque los tenía esclavizados. Pero asimismo lo podemos aplicar ahora a nuestras vidas. Nosotros no queremos refugiarnos. Cuando por necesidad tenemos que ir a laborar, excelente, está bien. Yo voy y Dios conoce mi necesidad, pero yo soy obediente a su palabra. Y yo salgo de mi trabajo, salgo de mi actividad y voy. Y tranquilamente me refugio en la palabra del Señor y me quedo en casa. Entonces, no es fácil, sin embargo, para ninguno de nosotros salir de nuestro Egipto. Faraón no nos va a soltar de una manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque la verdad es que a nosotros nos encanta el hedonismo, nos encanta todo aquello que nos causa placer, todo aquello que nos da satisfactores y satisfacciones. Nos encanta disfrutar. Nos encanta ir al campo, nos encantan las reuniones sociales, nos encanta el baile, nos encanta las bebidas espirituosas, nos gustan muchas cosas. De esto habla muy seguido una querida hermana que yo aprecio con todo mi corazón, una misionera tremenda y una doctora hermosa junto con su marido, la doctora Adriana, y su esposo Francisco, a los cuales les doy un abrazo. Entonces, aquí estamos viendo la necedad de este faraón y la necedad de nosotros de no querer obedecer la palabra del Señor. Mire usted, el pueblo hebreo que había estado siendo esclavizado durante más de 400 años en Egipto, la verdad es que no todos querían salir de Egipto. Estaban felices, en Egipto comían carne gorda, comían frutos. En Egipto ellos se sentían felices, no tenían necesidad de nada. Finalmente el gobernante era el faraón. Ellos no tenían responsabilidad social ni política. Entonces estaban muy bien y así lo expresaron en su momento. Una vez que fueron liberados, expresan su disgusto por haber salido de Egipto. Vean por favor conmigo, libro del Éxodo capítulo 14, versículos 11 y 12. 14, 11 y 12. Versículo 11 y versículo 12. Fíjese bien, le dijeron a Moisés, estaban espantados, estaban asustados. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha secado para que muramos en el desierto?
¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Moisés, ahorita somos libres, pero no hallamos qué hacer con esta libertad. Tenemos miedo, Moisés. Miren el versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Es decir, aún antes de que salieran de Egipto, ellos ya le habían dicho, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés, déjanos servir a los egipcios. Pues total, hombre. ¿Qué importa? Hay un mensaje que tenemos preparado para ustedes que se llama Al pueblo pan y circo. Y esto viene desde Juvenal, uno de los emperadores romanos. Al pueblo pan y al pueblo circo. Es decir, el pueblo no se tenía que interesar ni en política, ni en religión, ni en nada. Simple y sencillamente, dales pan y móntales espectáculos y los vas a tener comiendo de tu mano. Eso es lo que decían los hebreos. Esto es lo que decían los hebreos a Moisés. Déjanos servir a los egipcios, le decían los hebreos. Déjanos servirles. Entonces, esta era su verdad. Ellos, sin embargo, habían salido por diversas razones. Una quizás por lo que se llama la pluralidad presionante. Es decir, porque el resto del pueblo salió, bueno, pues entonces ellos también tenían que salir. Pero también lo hacían por el interés de mejorar su vida. No lo hacían por obedecer a Dios. No lo obedecían ni por temor a Dios. Ellos decían, bueno, pues vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Vamos a ver qué nos da Jehová. A lo mejor dice que nos va a llevar a tierra que fluye leche y miel. Pues entonces me voy a tal iglesia porque allí me están prometiendo la prosperidad. ¿Me entendió? No piense que estoy criticando a los predicadores que hablan de eso. No, de ninguna manera no lo piense. Sí los estoy criticando. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Dios había estado sometido a esclavitud 430 años. Desde que José, el hijo de Isaac, muriera, el pueblo hebreo ya no era bien visto en Egipto. Había aumentado en mucho su número, sus posesiones, y entonces ellos ya no los querían. Sin embargo, muchos del pueblo, se encontraban a sus anchas en Egipto. Y no les importaba saber que ellos eran un pueblo escogido por Dios desde su fundador Abraham. Abraham, que fue el fundador del pueblo hebreo, siendo que Abraham no era hebreo, Abraham era caldeo, vivía en Ur de los caldeos. Pero ahora este pueblo se encontraba a sus anchas en Egipto y no le importaba. Mira, yo me encuentro a mis anchas, oye, pero tú eres pueblo escogido por Dios. ¿Por qué sigues de pecador si tú eres un pueblo escogido por Dios? ¿Por qué sigues en tus raterías, en tus robos, en tus perversidades si eres un pueblo escogido por Dios? Eso se lo estoy diciendo a usted. Entonces, este pueblo hebreo no le interesaba eso. Ellos habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, como usted y como yo. Y como yo. Y habíamos sido escogidos para servirle, hemos sido escogidos para servirle. Y el Señor está reclamando lo que es suyo. Y ahora llega el momento de la liberación, cuando Dios libera al pueblo de su esclavitud, o de las drogas actualmente, o de cualquier otra perversidad, de cualquier otro pecado, llámele como usted le llame. Lo hace porque Dios está reclamando lo que es suyo y lo está liberando para que usted le sirva y para que la gloria de Jehová nuestro Dios sea conocida en el mundo entero. La verdad
es que el pueblo hebreo, aún en su comunidad, eran esclavos. Nosotros podemos sentir o podemos decir que somos bien felices porque hacemos lo que nos da nuestra gana, porque tenemos placeres, porque nos gusta el dinero, porque podemos tener reuniones, porque a nosotros no nos ha pegado la pandemia. Y mira que andamos en todas partes, porque nosotros somos bien atrevidos, porque yo no le tengo miedo, pero la verdad es que el pueblo hebreo y muchos de nosotros somos como el perro que atas con una cadena muy larga para que se mueva por todo el patio de tu casa. Y el perro tiene una cadena como de 20 metros y se mueve por todo el patio de su casa y piensa que está libre, pero la verdad es que sigue siendo esclavo porque está atado a una cadena, atado a una voluntad ajena. Continúa siendo esclavo, aunque tenga la cadena muy larga. Muchos de nosotros pensamos que somos libres y no nos damos cuenta que estamos atados a la droga, que estamos atados al sexo, que estamos atados a la perversión. ¿Me entiende usted? La historia de José, el hijo de Jacob, que también fue llamado Israel, es una representación vívida de esta verdad que estamos hablando. En el libro de Romanos 8:28, no lo busque, yo se lo voy a decir, Romanos 8:28, dice, a los que temen a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos está diciendo, salte de ese Egipto, salte de Egipto. Y Dios manda un libertador. Ahora en este tiempo Dios nos mandó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que nos salgamos de Egipto. Él quiere quitarnos la atadura, la cadena que nos tiene esclavizados, por larga que ésta pueda ver o parecer. José, el siervo de Dios, sabía esto. Él parece ser que en su vida José siempre hizo lo que era correcto, pero más importante que eso, lo hizo por la razón de vida. Además de hacer lo correcto, lo hizo por la razón de vida. Es decir, hizo lo correcto, porque él era temeroso de Dios y era obediente a Dios. No lo hago por interés. Yo no te obedezco, Dios, por lo que me puedas dar. Te obedezco porque yo te amo. Como los versitos esos que dicen, no me tienes que dar, Señor, porque te quiera, porque si lo que te pido no me dieras, lo mismo que te quiero, te quisiera. No necesitas darme. Entonces José hacía las cosas por la razón de vida. José fue vendido a Egipto como esclavo a la casa de Potifar, que era un capitán de la guardia del faraón. Pero aunque él estaba obligado a servir, convirtió cada experiencia, cada circunstancia, por amarga que pudiera padecer, la convirtió en algo bueno, en algo que finalmente no solo lo bendijo a él, que llegó a ser el segundo hombre de más importancia en todo Egipto, sino que también bendijo a los que estaban a su alrededor. El faraón de Egipto no entendía. Plaga tras plaga había sido anunciada y plaga tras plaga había venido, pero la plaga del pecado en el corazón humano sigue endureciéndolo en resistencia en contra de las advertencias claras de los juicios de Dios. Dios nos sigue advirtiéndole al mundo, sigue advirtiéndole a la Europa, sigue advirtiéndole a la Asia, sigue advirtiéndole a la América. Dios sigue advirtiendo a todo el mundo, sigue advirtiendo a nuestro México, sigue advirtiendo a nuestro estado, sigue advirtiendo a nuestra ciudad. Pero nosotros y muchos de nuestros gobernantes somos atrevidos y necios, temerarios, pensando
que a nosotros nada nos puede suceder. La evidencia de la existencia y del poder de Dios debería de ser suficiente para convencer a los hombres de pecado y de justicia. Permítame tomar un poco de agua. Dios mismo conoce la terquedad de la que nosotros hacemos gala cuando pensamos que lo que hacemos es lo correcto, basados en nuestra propia prudencia, basados en nuestra propia sabiduría. Y esto nos lleva a desoír la voz de Dios. No nos detenemos a pensar las consecuencias que se pueden venir. Vea un desglose rápido de los versículos que leímos en Éxodo 9. Primero, era una cosa cierta. Si usted oyera hoy, si pudiera escuchar la voz de Dios que le dijera, yo voy a hacer. Entonces, era una cosa cierta. Dios le estaba diciendo a Moisés, dile a Faraón, yo haré. Los anuncios de Dios de juicio son tan seguros como los anuncios que Dios hace de su misericordia. Al que no oye la palabra de Dios, Dios le anuncia juicio. Al que escucha y obedece la voz de Dios, Dios le anuncia misericordia. Dios le anuncia misericordia. Hay una ira venidera y tenemos que cuidar que esta ira que está actualmente sobre este mundo no nos alcance. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Yo no puedo creer que usted se ponga de rodillas y luego salga atrevidamente, descuidadamente, a caminar por la ciudad o andar en fiestas. Mire lo que dice Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, versículo 17 y 18. Aleluya. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Mire lo que dice así. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Ten cuidado. En otras palabras, ten cuidado, porque hay un juicio de Dios sobre este mundo. Hay un juicio que está aquí ahora, en este momento. No confundas. Fe con atrevimiento. Esperanza contra imprudencia. La segunda cosa que nosotros leímos en estos versículos es que el juicio estaba cerca. Dice la palabra de Dios, que Dios dijo, mañana a estas horas yo haré llover granizo. Es decir, no hay tiempo para frivolidades, no hay tiempo para tonterías, no hay tiempo para estar pensando, no, al cabo a mí no me va a dar. No, al cabo yo estoy bien fuerte. No, al cabo yo traigo no sé, el fetiche, o yo traigo el amuleto milagroso. No, esa es una frivolidad, aparte de una tontería. Aquí solamente hay tiempo para cuidarse, solamente hay tiempo para cuidar de nuestra vida, la vida de mi familia. Hoy llegué a una gasolinería, y llegué con mi cubrebocas y llegué con mi careta y el señor despachador traía su cubrebocas y se me quedó viendo y le dije, ay, me veo bien exagerado. Y me dice, no, al contrario, yo le agradezco porque usted me está cuidando a mí. Un señor que despacha en la gasolinera. ¿Sí? Ahí enfrente del reloj que los saltillenses conocemos.
Es decir, no hay tiempo para frivolidad. El tiempo es corto, la vida es breve en el tiempo. El mañana de la eternidad está a las puertas. Mañana a esta hora. ¿Y qué te parece si este es el principio de dolores? Y el maestro, el divino maestro, ya está a la puerta y ya está llamando. Y tú todavía estás pensando que vas a escapar por tu buena fortuna, por tu dinero, porque no tienes miedo, porque estás en eminencia y estás en poder, y no te das cuenta que la palabra del Señor dice, yo te puse, fíjate, no fueron los que votaron por ti, votaron porque yo te puse. Yo soy el que te puse, y te puse para que mi gloria sea manifiesta. Vean Santiago capítulo 5, versículo 9. Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento, Santiago hermano del Señor, capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 8 porque es importante. Dice, tened también vosotros paciencia, no se desesperen. Decía ahorita nuestra hermana Rosy, que Dios la bendiga mañana en su viaje, cómo quisiéramos ir nosotros también. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay una razón. Porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Y luego mire lo que dice el verso 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Esto es para espantarse. Hay un llamado, hay un clamor. En este caso, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, Dios les bendiga. Hoy nos trataron excelente, maravillosamente bien. Necesitamos entender que el juez está cerca. Tengo que cuidar mi vida, pero no nada más mi vida física, tengo que cuidar mi vida espiritual, obedecer la palabra del Señor en todo su lato sentido. Porque el juez está cerca. ¿Por qué continúo yo de atrevido? En Éxodo 9, que estuvimos leyendo, en el versículo 19, hay un encarecido ruego de Dios. Dice así la palabra que Dios le dijo a Moisés, que le comentara al faraón, que le dijera, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Dios se preocupa aún por tus posesiones, ¿entiende? Dios no te quiere quitar nada. Se preocupa por el más vil de los pecadores. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes, guárdalo. Porque el juicio de Dios está aquí, ha de caer. Está ya aquí, pero aquí se está revelando la misericordia infinita de Dios, abriéndonos una puerta de refugio y nos está apremiando para que lo hagamos. Nos está premiando, mire usted. Nos está diciendo busquen refugio. El ganado, los siervos deberían de estar en casa. Los mensajeros se apresuraron por los campos gritando vengan porque si no vamos a perecer. Es una ilustración tremenda de la palabra de Dios. Vuélvanse a casa y tengan paz. Fíjense cómo hay una doble línea. Sálganse del Egipto, es decir, salte del pecado y refúgiate en la casa. Salte y métete. Salte de ahí y métete en la casa porque el juicio está cerca. Vuelve a casa.
En este caso, vuelve a la casa de tu Padre Celestial. Deja tu mala vida, deja tu manera mala de vivir. Hoy una persona que ama mi corazón y que está enfermita me dijo, pastor, si salgo de esta, me dijo riéndose, si salgo de esta, hasta monaguillo me voy a hacer lo que sea. Pero esto es muy duro. ¿Por qué tenemos que ser atormentados? Vuélvanse a casa. Vean el Salmo 143, 9. Salmo 143, 9. Aleluya. Salmo 143, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura. Líbrame de la pandemia, oh Jehová. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. La pandemia de ninguna manera es nuestro amigo. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Y mire lo que dice enseguida, después del punto y coma. En ti me refugio. A eso me refiero cuando te digo, salte del Egipto de la incredulidad, salte del Egipto de la duda, salte del Egipto de la imprudencia, de la temeridad, salte del Egipto del pecado y refúgiate en la casa de Jehová tu Dios, que no es la iglesia física de 4 paredes. Lucas capítulo 15, versículo del 17 al 20. Es una ilustración también. Lucas capítulo 15, del 17 al 20. Mientras lo haya, voy a tomar un poco de agua. Y volviendo en sí dijo, está hablando del hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, es decir, decir y hacer. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y en el verso 20, mire lo que dice. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Qué cosa tan hermosa! Dios está anhelándonos. Hay una pandemia, hay una plaga, y Dios quiere tener misericordia de nosotros, pero Dios no va a tener misericordia si tú y yo hacemos actos imprudentes. Por lo menos que no se diga que desobedecemos a Dios. Y si alguna vez uno de nosotros cae, sabremos que Dios nos ha de levantar, pero no desoímos su voz. Ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que en el libro del Éxodo 9, dice que Dios le dijo, envía pues. O sea, manda gente, oblígalos a entrar. Diles que se metan a la casa porque viene la plaga. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, dice así la palabra. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, ¿sí? En este mes de julio 2020, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Dios nuestro Señor nos está mandando este mensaje, mi amado. Yo quiero decirle que yo soy un hombre que tiene fe. Amo al Señor. Soy temeroso de Él. Sé que Él es mi refugio. Pero mis hijos no me dejan entrar a un hospital. Y yo se los agradezco. Y ellos lo hacen porque me aman. Y porque al cuidarme a mí, cuidan a su familia. Entonces,
Dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, este día, este mes, este año es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. En el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 20, nos habla de la obediencia de la fe. Dice la Escritura, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado, ¿a dónde? A casa. La palabra del Señor nos dice, los hizo huir, es decir, lo hicieron con prontitud. ¿Qué importa que dijeran, tiene miedo, yo estoy confiando en Jehová, Jehová me va a salvar? Sí, tú es lo que dices, pero yo estoy obedeciendo la palabra del Dios que dices que tú va a ser tu guardián. Dios me está diciendo que corra, que busque, que corra por mi vida, que busque refugio, y yo lo hago junto con mis ganados. Y dice la palabra, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. No se quedó siendo un imprudente. Aleluya, gloria al Señor. Fue una gran misericordia para ellos que Dios les dio un día de gracia. Fíjate bien, Dios les dio un día de gracia. Te voy a decir por qué. Porque Dios les dijo, mañana a estas horas. Hoy estás bien, pero yo no sé qué va a suceder mañana. ¿Y qué te parece y si tú te refugias mañana? ¿Qué te parece si dejas de ser temeraria? ¿Que tú no crees que muchas veces si Dios utilizó a la burra de Balaam, no puedes pensar que Dios me pueda estar usando a mí para decirte, hey, mañana a estas horas, mejor refúgiate en el Señor, mejor ten cuidado de ti? Todos los que oyeron el mensaje aceptaron esa oportunidad y huyeron hacia el refugio de la esperanza que les había puesto delante de ellos Jehová. Y así fueron salvos por la gracia mediante la fe que ellos depositaron al haber creído el mensaje que Dios les había estado dando. No había nada diferente a la fe que tú y yo podemos tener. No había nada de maravilloso en la fe de estos hebreos. La fe les vino por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tú lo has escuchado. Y muchos de ustedes me van a decir, yo tengo fe porque yo escucho la palabra de Dios. Sí, pero no transgiverse, mi hermano. Aceptar la palabra como verdad y actuar en consecuencia. La palabra del Señor dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él se acercará el justo y será salvo, dice el Proverbios 18:10. Pero oír, cuando nosotros escuchamos el texto que nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, tenemos que entender que oír es obedecer. Y el obedecer no es por obligación, es por agrado de la santa palabra del Señor. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Padre mío, me ha agradado. Yo me deleito, Señor, en hacer tu voluntad. Mire usted, mi hermano, Noé, el pregonero de justicia, estuvo por 100 años o más construyendo un arca, porque Dios le dijo, va a llover. Y la gente se burló de él. Nunca había llovido. Y Noé nunca, jamás le preguntó a Dios qué era llover, nunca le dijo cuándo lo vas a hacer, nunca le dijo por qué lo vas a hacer. Noé simple y sencillamente obedeció. ¿Y sabes qué? Noé obedeció. Y cuando Noé y su familia estaban dentro, el Señor mismo cerró la puerta del arca, de la casa. Entonces, oír es obedecer.
Vea Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están ahí en su casa todavía? Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí. Qué hermoso sería que nuestros gobernantes tuvieran la palabra de Dios como norma. Qué hermoso sería que nuestros gobernantes, en lugar de promoverse tanto, promovieran al Dios Altísimo, porque entonces serían exaltados. Aquí pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 20 años de fama, pero un día se tendrán que ir al cielo o al infierno. Qué hermoso sería. Ahora, ¿qué tuvo mucha gente hebrea y mucha gente egipcia en contra de la palabra de Dios? El menosprecio de la incredulidad. En Éxodo 9:21 y 9:25 dice la Escritura así: mas el que no puso, 9:21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. El que no puso en su corazón. Y mire el verso 25, Éxodo 9:25, ¿cómo dice? Éxodo 9:25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Todo. La incredulidad del pueblo lo llevó a la indiferencia y la indiferencia los llevó a la destrucción. Todavía hay mucha gente que no cree que hay un juicio ahorita sobre este mundo. Y como no cree, los hace ser indiferentes. Hay gente que dice, es una gripita que va a pasar. La indiferencia de ellos los llevó a la destrucción. No pudieron entrar a refugiarse a la casa del Señor debido a su incredulidad. La incredulidad deja a Dios fuera de toda consideración. No queremos hacerle caso ya a Dios. Nos interesan más lo que diga un hombre, lo que diga el otro. Está bien, correcto, pero debemos inquirir en la palabra del Señor para ver qué es lo que nos está diciendo. ¿Qué diferencia con los hombres de Dios? Abraham le creyó a Dios y salió fuera de su tierra, de su casa, de su parentela, sin saber a dónde iba, habitando como extranjero. Y Dios lo bendijo sobreabundantemente y le dio una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Noé le creyó a Dios y entró en el arca y fue salvo. La obediencia de Noé provenía de su fe. Él haría cualquier cosa que Dios le mandara. Obedeció sin tener ninguna noción ni de lo que era lluvia, ni del tiempo en cuando iba a suceder, ni por qué iba a suceder. Josué le creyó a Dios y junto con Caleb entró a la tierra de promesa. Enoc le creyó a Dios y fue trasladado al hogar celestial. Vale entonces la pena señalar que la obediencia es la antítesis de la incredulidad deliberada. Porque esta incredulidad deliberada es rebelión en contra de la voluntad de la palabra del Señor. Vea Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. Miren lo que dice la palabra. Aleluya, gloria al Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
Sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Si usted le hace caso a la palabra de Dios, usted tiene la vida. Pero si usted desprecia la palabra de Dios, la ira de Dios va a venir sobre usted. Aunque un hombre, el que sea, el hombre más importante que usted esté pensando ahorita, ese. Piense en el hombre más importante que usted conozca. Piense en el hombre que más admira a usted. ¿Ya lo hizo? Bueno, ese. Aunque ese hombre pudiera estar preparado, estar dotado de los mejores recursos inherentes a la raza humana, no podría osar con ninguna esperanza de éxito enfrentarse a Dios y desafiar su ira. No podría estar delante de Dios y decirle, es que yo pienso, es que yo creo. Dios, cuando habla, usted y yo tenemos que obedecer y ponernos a temblar. Dios nos habla, sin embargo, los hombres y el mundo también nos hablan. Y muchas veces el llamado de este mundo es como la vieja mentira que la serpiente le dijo a Eva en el huerto de Edén, lo cual narra el libro de Génesis capítulo 3. No moriréis. Y creemos que nada va a suceder. Creemos que nada va a pasar. Creemos que a nosotros no nos va a tocar. Creemos que todo mundo se puede morir y que todo mundo se puede enfermar, menos nosotros. Estamos atestados de mucho orgullo, de mucha soberbia y de mucha prepotencia. No morirás, nos dice el mundo. Esa es la mentira diabólica. No morirás. No, hombre, a ti no te va a pegar. No, hombre, a ti no te va a suceder nada. Y nosotros desoímos la voz de Dios que nos dice, sal de ahí, pueblo mío, y yo te bendeciré. Salte de tu Egipto, salte de tu naturaleza bestial, animal, diabólica, que es la sabiduría que el mundo te da, de acuerdo al libro de Santiago. Apocalipsis capítulo 18. Vea Apocalipsis 18. Aleluya. Versículo 2 al 4 dice que un ángel clamó desde el cielo y dijo con voz potente, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmundo y aborrecible, porque todas las naciones, es decir, toda la gente, todo el pueblo ha bebido del vino del furor de su fornicación. Y los gobernantes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en el verso 4 dice algo bien interesante. Y oí otra voz del cielo que decía, sal de ahí, pueblo mío, y yo te bendeciré. Salte de ahí. Salte de tu Egipto donde te encuentras cómodo. Refúgiate en la palabra del Señor. Séle fiel. Obedece su voz para que tú seas bendecido. Finalmente, hay algo bien interesante que Dios quiere para nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. En el versículo 1 al 3. Sé que ahorita muchos de nosotros estamos atribulados. Tenemos amigos, conocidos, que están enfermitos. Pero nadie aprende en cabeza ajena. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado debido. Dice la Escritura, sin embargo, que al tener este cuidado,
Y al ser obedientes al Señor, nosotros no debemos de tener miedo. Si yo escucho la palabra del Señor, la pongo en mi corazón y me apresuro a cumplirla por amor, entonces este texto es para mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, a donde te estoy invitando, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto es lo que quiere Dios. Que dejando a un lado la testarudez, la insensatez y la imprudencia, escuchemos atentamente la voz del Señor nuestro Dios y procuremos en todos los sentidos hacerle caso, y no por obligación, no por ver qué es lo que me da, sino porque sé que la palabra de Dios es certera, y cuando Dios me habla es porque Él quiere que le obedezca. Quizá el mensaje de esta tarde fue para usted, mi amado. Quizá Dios le habló hoy, por lo cual dice la palabra, si hoy escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, no endurezcas tu corazón. Que Dios nuestro Señor le bendiga, incline su rostro y vamos a orar. Señor, en esta hora, bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu mensaje, Padre Dios. Te damos gracias por tanto y tanto amor que tú nos dispensas y del cual nosotros no somos merecedores, Padre mío. En esta hora, Papá Dios, te ruego por mi casa, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis yernos, por mi futura nuera, Señor, en el nombre de Cristo. Te ruego, Padre Santísimo, por Nicolás Guardiola. Te ruego por Jorge. Te ruego por Alondra, Señor, en el nombre de Cristo. Te ruego, Señor, que tu protección esté con cada uno de nosotros y que nosotros podamos entender hoy tu mensaje y refugiarnos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo, refugiarnos, Padre, en tu casa, porque tu nombre es nuestra torre fuerte, Señor Dios. Padre Santísimo, que no desoigamos esta palabra, Señor, y que cumpliendo, Padre, con nuestras obligaciones en el trabajo, en la oficina, en el negocio, en la escuela, Señor, seamos temerosos de ti, Señor, y no atrevidos ni imprudentes. Que tu palabra santa esté en nuestro corazón y que por amor a ti la obedezcamos, para que un día nosotros, al igual que tu amado Hijo, podamos decir, por eso me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Gracias, Jesús. Y en tu nombre yo bendigo a cada uno de los hermanos que hoy se han conectado para escuchar tu palabra. A cada uno, Señor, de los que hoy, Padre Santísimo, dispusieron su corazón para saber de ti. Bendigo a mis hijos que son los que hacen posible esta transmisión. A Miguel, a Wendy, a Elí, a Elisa, a Rosy, a Rosita, que Dios les bendiga, Majo, en el nombre de Cristo. Y doy un saludo muy cordial y muy cariñoso a Claudia Álvarez, a Tere Verástig en San Antonio, Texas, a Alejandro Vallejo allá en Veracruz, Puerto, a Dinora Pliego en Veracruz, Puerto, a Gaby Colunga en Monterrey, a Chuy Lara en Guanajuato, a Yuyi Vallejo en la Ciudad de México, a Delia Soto, a mi hijo Eduardo Antuna, al querido y amado pastor León Judá, que Dios me lo bendiga, a Justín Delfín allá en Veracruz, Puerto, a Jorge García allá en Guanajuato, a Lupita García aquí en Saltillo, a Brenda González Carranza también, a la licenciada y amiga Patricia Vargas y a su esposo ingeniero Arturo de la Garza, aleluya, en el nombre de Cristo,
a Rosa López, a Lupita Martínez, a Rosalinda Flores, a Delia Soto, a mi sobrino César Casado, a Dora Velasco, un abrazo, bienvenida, a Iglesia del Vedado, Jesucristo es Rey, en la hermana República de Cuba, en La Habana, que Dios me lo bendiga, a Conchita Martínez, a la querida pastora Ana Elizaliturri de Santos, a Luis Ramiver, bienvenido, a mi amiga y hermana arquitecto Verónica Espino, a Juanita García, a Rita Lara Alemán, a Malena López, a mi tía Reina López, aleluya, y a Mónica, su hijita, a Lala Pérez Salazar, bienvenida, a Silvia Ol, bienvenida, a Rosy Jiménez de Arenas, que Dios me la bendiga, a Roberto Ramos, aleluya, en el nombre de Jesús, a Fanny Mondragón, en el nombre de Cristo, a Claudia Álvarez y a Mari Álvarez, a Joy Colunga, a la querida hermana doctora apreciada Gaby Ortiz en Veracruz Puerto, a la querida pastora Jazmín Gamiño en Guanajuato, a Jazmín Judith Gutiérrez Alvarado, un abrazo también, a Artem Drogalín desde Portugal, que Dios me lo bendiga, a Hilda Aguirre, que Dios lo bendiga, a Saraí, que Dios la bendiga, que Dios le guarde, al querido pastor Marcelo Rodríguez, allá en Irapuato, Guanajuato, un abrazo, querido hermano pastor, aleluya, en el nombre de Cristo nuestro Señor, a Alma Ríos, allá en Guanajuato, que Dios me la cuide, que Dios me la proteja, en el nombre de Cristo, al ingeniero Ignacio Acosta, a su esposa Adelina de Acosta, a su hijito ingeniero Javier Acosta, allá en el Perú, a Jesús Lara en Guanajuato, a Teresita y a Marcial Torres, allá en San Antonio, Texas. A todos ustedes, Delia Soto, que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios nuestro Señor les guarde, que el Señor nos proteja y que en nuestro corazón esté el obedecer la santa y bendita palabra de Dios. Les aviso y les invito para que el próximo sábado, 6:30 de la tarde, nos acompañen nuevamente desde la comodidad de sus casas para escuchar la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Avisamos que todo este mes de julio nuestra iglesia permanecerá cerrada al culto público y nuestras transmisiones y servicios religiosos seguirán siendo de manera virtual. Que Dios nuestro Señor les bendiga y gracias por su atención.